Ahí estamos en vivo a partir de este momento. Hemos activado la cámara. Vamos a estar en vivo transmitiendo también a través de la radio, a través de las redes sociales. Que vamos a estar compartiendo estas enseñanzas. Queridos hermanos, soy el pastor Ángel Ferreira y de Buenos Aires, Argentina. Estamos compartiendo a través de la radio. Junto a mi querida esposa Melanie, les manda saludo a todos vosotros que están del otro lado, a gente de YouTube también, que están acostumbrados a seguirnos, de ya les bendecimos. Para comunicarse, comuníquense acá a la mesa de trabajo al 11 31 56 60 76. 11 31 56 60 76. Hoy voy a estar compartiendo este título muy agradable, el proverbio de Dios nos edifica. Para eso, primeramente vamos a orar, vayan al Proverbio capítulo 1, y vamos a orar para recibir esta palabra. Te damos gracias, Padre Eterno, por este día. Gracias porque enviaste a Cristo Jesús, y gracias a Cristo Jesús por dar la vida por nosotros, y enviarnos el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Y basado en tu verdad, compartiremos tu palabra para grandes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Queridos hermanos, la palabra del Señor nos dice en Proverbio capítulo 1, del versículo 1 al 2 voy a leer. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudente. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Es palabra del Señor, le damos gloria a su hermosa palabra. Y ustedes observen que el proverbio nos empieza diciendo algo muy importante que nosotros tenemos que tomar conciencia. Porque el proverbio en el versículo 1 habla de los proverbios de Salomón. Pero en realidad el título es los proverbios de Dios que nos edifican. Porque no voy a explicar teológicamente lo de Salomón. Sabemos que acá la escritura dice que es hijo de David. Sabemos que era un hombre que fue muy usado por Dios. O sea, un hombre usado de una forma maravillosa, espléndida, hermosa, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que entender algo muy importante acerca de Salomón, es justamente que es un hombre que muy usado por Dios, pero al mismo tiempo en su momento le falló a Dios. Eso también, pero mientras fue usado por Dios, ¿qué es lo que hizo Salomón? Algo muy importante. Con la sabiduría que Dios le dio, él escribe los proverbios. Un segundito nada más. Entonces, ¿qué vemos al ver a Salomón que escribe los proverbios? Escribe la sabiduría de Dios. Eso es lo que escribe Salomón. Entonces, ¿de quiénes son los proverbios? Los proverbios y toda la Biblia es de Dios, inspirada por Dios y usado por hombres de Dios. En el versículo 2 ya arranca el proverbio diciendo, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Entonces vamos a trabajar en el versículo 2, que va a ser de mucha edificación para ustedes que están del otro lado. Yo les quiero poner un ejemplo que es muy importante. Por ejemplo, ¿qué significa proverbio? Proverbio viene a ser refranes, o sea, refranes se trata de frases de origen popular que se ha repetido tradicionalmente de forma invariable y en la cual se expresa un pensamiento moral, un consejo, una enseñanza. Nosotros que damos desde acá, damos consejos y damos enseñanza. Entonces, el proverbio nos lleva a una enseñanza. Voy a poner un ejemplo de un proverbio judío, por ejemplo. Un proverbio judío, un ejemplo dice así. Escuchen esto, es muy lindo. Todos se quejan de falta de dinero, pero de falta de inteligencia nadie se queja. ¿Ves? Es un proverbio. Y así los proverbios. Entonces, ¿qué vemos? Que el proverbio a nosotros recién nos dijo, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones y prudentes. Ser prudente, o sea, conocer sabiduría que viene de Dios, la doctrina que es de Dios y ser prudente y la prudencia que nos enseña Dios.
antes de ir a estos tres conceptos, que son muy importantes, porque en el versículo 2 me frena el espíritu cuando estoy armando la enseñanza, y me frena porque veo tres palabras importantes: sabiduría, doctrina y prudencia. Pero la misma Biblia nos puso un ejemplo muy importante en Segunda de Pedro, referente al proverbio. En Segunda de Pedro, voy a leer el capítulo 2, anoten así, Segunda de Pedro, capítulo 2. Acá ustedes van a ver cómo la palabra del Señor nos dice desde el versículo 20 al 22. Dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo para el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su posterior estado viene a ser peor que el primero. Esto es referente a muchos que van a la iglesia y luego dejan de ir a la iglesia y vuelven al posterior, a un estado anterior. La Biblia nos enseña que volver a un estado anterior, luego vienen 7 espíritus peores y el posterior estado sigue siendo peor. Por eso siempre le aconsejamos a que no desmayen, no abandonen nunca el camino del Señor ni la iglesia. En el versículo 21 dice: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás de su propio mandamiento que le fue dado. Ya no podemos volver atrás una vez que empezamos el camino de Dios, porque Satanás luego viene y nos destruye completamente. Y ahí viene el versículo 22, donde el apóstol Pedro menciona el proverbio y dice: pero les ha acontecido lo del proverbio, dice el perro que vuelve al vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. O sea, el perro que vuelve al vómito y la cerda que vuelve al fango. Pero presten atención acá, ¿por qué Pablo dice este proverbio? Porque él dice: pero les ha acontecido lo del proverbio. Habla del proverbio, por eso el título de hoy es: los proverbios de Dios no se edifican. Acá dice: le aconteció lo del proverbio. El perro vuelve al vómito y la cerda lavada vuelve al lodo, al fango. ¿Por qué lo dice? Porque en Proverbio 26:11 dice: como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad, dice. Pero yo solamente hice hincapié en el Nuevo Testamento de esto, pero ahora van a ver cómo la Biblia nos hace viajar con los proverbios. O sea, arrancamos desde el proverbio capítulo 1 y nos enfocamos en este día en el versículo 2, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Entonces vamos al punto número 1, sabiduría. ¿Por qué nuestro Señor lo hace notar que los judíos eran diferentes? Anoten así, Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 al 6 dice: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra a la cual entraréis para tomar posesión de ella. O sea, habla de la tierra prometida. Y de la misma forma nosotros tenemos una nueva tierra, un nuevo cielo, que está en Apocalipsis 21, versículo 1, cuando todo se acabe y reinaremos con el Señor acá en la tierra. Dice, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de estos pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Nación grande. ¿Cuándo una nación es grande y es un pueblo sabio? Cuando solamente sigue la doctrina y sigue la sabiduría de parte de Dios. O sea, en mi iglesia Somos de Cristo Jesús, yo por eso al 100% trabajo bíblicamente, a un 100%, dando texto bíblico, porque Dios quiere que sean edificados en la sabiduría. Los proverbios nos enseñan de sabiduría. Entonces vemos acá el ejemplo, el concepto número 1 de sabiduría. Acá lo vemos que Moisés le está enseñando a un pueblo cómo se tenían que comportar en la tierra prometida que iban a entrar en Canaán. ¿Por qué les enseña? Para que sean un pueblo diferente. Eso, cuando un pueblo es diferente y es elegido de Dios, cuando tiene sabiduría y respeta los mandamientos de Dios. Por eso en Juan 14 vemos que en Juan 14, 21 dice: el que me ama, mi palabra guardará. Entonces mi Padre le amará y yo le amaré y moraremos en él, dice en Juan 14, 23. Entonces habla de que seamos un pueblo elegido de Dios y que llevemos a Dios también para que seamos un ejemplo. Ese es el primer ejemplo de sabiduría. Un ejemplo número 2 de sabiduría, acorde a este proverbio que dice: para entender sabiduría. Acá vemos que en Isaías capítulo 11, y ustedes búsquenlo en YouTube, ahí están todos los conceptos de los 7 espíritus de Dios que he predicado, pero acá dice en Isaías capítulo 11, versículo 2: y reposará sobre él, es sobre Cristo, cuando él llega a Jerusalén,
Espíritu de Jehová, o sea, va a reposar en quién, va a reposar en Yeshua, Jesús, va a reposar un espíritu que es de Dios. Por eso en Juan 14, él lo vemos que en el versículo 7, 8, 9 y 10 dice que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, porque está en él el espíritu del Padre. Y hemos visto que Juan 14, 20 dice que me ha imparado a guardar, mi Padre amado, venimos y moraremos en él. O sea, también lo tomamos al espíritu del Padre en nosotros. Y ese es el número 1. El número 2, espíritu de sabiduría. Ahí está. Entonces vemos el número 1, espíritu de Jehová, espíritu de Yahweh. Espíritu de sabiduría número 2, espíritu de inteligencia número 3, espíritu de consejo número 4, espíritu de poder número 5, espíritu de conocimiento número 6 y el número 7, espíritu de temor de Jehová, de temor de Adonai, del temor del Señor. Entonces, ¿qué vemos acá? Que es muy importante tener sabiduría, porque la sabiduría es un espíritu, y ese espíritu es el espíritu de Dios. O sea, las personas tienen que tener sabiduría. O sea, si vos vas a la iglesia, te tienen que enseñar sabiduría y tienen que tener sabiduría para que repose en ti todos estos espíritus, que son 7 espíritus y conceptos, pero son de Dios. Es como desarrollar los frutos del Espíritu de Dios, que también vemos narrado en Gálatas 5 y en Efesios 5. Entonces todo eso tenemos que desarrollar como un potencial. Otro ejemplo más, por ejemplo, hemos visto que el Proverbio 1.2 dice para entender sabiduría, y ahí hemos visto un ejemplo de sabiduría. Jesús vino con esa sabiduría, y con esa sabiduría llegó a la cruz y venció a Satanás. Pero luego acá vemos que el Proverbio dice para entender sabiduría y doctrina. Vamos al punto número 2, doctrina. ¿Qué nos dice acerca de la Biblia acerca de la doctrina? En Mateo capítulo 7, versículo 28 dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿De qué se admiraba la gente? De su doctrina. ¿De qué se tiene que admirar la gente cuando va a mi iglesia Somos de Cristo Jesús? De la doctrina que yo predico, porque no es mía, es de Jesús. Pero si estoy dando una falsa doctrina, no, hay cuidado, ojo. Ahí vamos al proverbio. Estamos como perros volviendo a vómitos, a cosas antiguas, a cosas que no corresponden. Y el versículo 29 dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Por qué dice no como los escribas? Porque los escribas habían caído en falsa doctrina. En cambio, la doctrina de Cristo era la verdadera, trae la gracia y la verdad. Ellos querían sujetar a la ley, pero la ley hablaba del Cordero. Pero vino el Cordero y no lo vieron. El mismo Juan lo menciona, Juan el Bautista, pero lo escribe el apóstol Juan en Juan 1.29, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos predicaban el Cordero, pero cuando vino el Cordero que iba a quitar el pecado del mundo, no lo pudieron ver, ni lo querían ver porque había una doctrina. Una falsa doctrina. Y en este tiempo también se han generado doctrinas en las iglesias donde ya ni siquiera estamos esperando al Señor. Ya ni le invitamos a mirar al cielo, que Él va a venir entre las nubes. Pero ¿qué vemos acá referente al tema de la doctrina? Él dice, y cuando terminó Jesús, la gente se admiraba de su doctrina. Pero vemos una verdadera doctrina acá, pero hay una falsa doctrina. Por ejemplo, en Mateo capítulo 16, referente a la doctrina, en el versículo 12 dice, entonces los discípulos entendieron que les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, Entonces entendieron los discípulos que estaban con el Señor que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la levadura de los fariseos. ¿Qué es la levadura de los fariseos? También está una predica que se hizo en la iglesia, creo que está en YouTube. Levadura es una apariencia, o sea, yo soy cristiano, yo creo en Dios, pero vemos que en Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llaman Señor y Señor y no hacen lo que yo os digo? Por ejemplo, el Padre Nuestro, que es la oración que manda Cristo, la mayoría de nuestra iglesia evangélica no la hacen. Yo hablo con todo, me dicen, no la hago porque ese nos dejó el Señor como un ejemplo nada más, no es que hay que hacerlo. Y yo me digo, Padre, y lo enseño, el Padre Nuestro está en plural, no en singular, siempre habla de un cuerpo y en plural, le hablan bien. Perdónanos, dice, y dice líbranos del mal, no dice líbrame, nunca en singular, siempre en plural. Entonces vemos que hay falsas doctrinas que nos impiden hacer orar como Dios nos manda. Si orar es hablar con Dios, ¿quién es Dios? El Padre. ¿Y qué dijo Jesús 3 veces repitiendo la misma palabra cuando oramos en Getsemaní? Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces hay falsas doctrinas donde nos llevan a no hacer el Padre Nuestro, pero hay que hacerlo porque la verdadera doctrina de Jesús, por eso la gente le sigue por su doctrina. Y vemos que en Lucas capítulo 11 le dicen, Señor, enséñanos a orar, pero dice que Jesús estaba orando. Y cuando estaba orando, lo vieron que estaba orando, enséñanos a orar. ¿Pero qué estaba haciendo Jesús? Orando. Perdón, está escrito en Lucas 11. Lucas 11, ¿para quién fue escrito? Para los gentiles.
Pero Mateo, que era discípulo de Jesucristo, acá habla un poco de teología, no, él sí era discípulo de Jesús y escribe en Mateo 6, versículos del 7 al 13, explica, no oren como los gentiles, porque no los escucho cuando repiten, pero los gentiles eran los que no usaban texto bíblico, eran los apartados, los que no conocían a Dios, nosotros éramos los gentiles. Es decir, todo lo que habla sin usar un texto bíblico es gentil, eso le estaba diciendo Jesús. Pero ¿qué pasó con la iglesia evangélica, nuestra iglesia? Que creyeron que ese texto gentil y repetición era lo que hacían los católicos. No, nada que ver. Gentiles son los que no son cristianos. Los católicos están equivocados en idolatría, pero son cristianos. Y eso no lo va a negar nadie. Hay que tener mucho cuidado. Gentiles se refería, pero ¿qué en términos teológicos, en doctrina? Porque acá habla de doctrina. Lo que quiero decir es que Lucas era un discípulo del apóstol Pablo, no de Jesús. Pero él escribe en Lucas 11. ¿Pero por qué? ¿A quién le escribe? A los gentiles. ¿Y qué le está enseñando a los gentiles en Lucas 11? ¿Cómo tenían que orar? Por eso queda escrito, vosotros oraréis así, dice Padre nuestro que está en los cielos, para los gentiles. Pero en Mateo, que es un libro escrito para los judíos, por eso en Mateo 1 empieza con la genealogía de Cristo, que lleva todo el Antiguo Testamento, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, ¿qué vemos acá? Que también le está enseñando a los judíos que había una nueva forma de orar, porque ellos siempre oraron solamente con los salmos. Y vemos que hoy en día, vemos por la tele, por YouTube, todo, ellos están en el muro de los lamentos orando los salmos. Pero Jesús mandó orar el Padre Nuestro. Entonces, todo lo que piden oración, el Padre nos dará. ¿Pero qué tenemos que orar? El Padre Nuestro, porque ahí está todo. Por eso en el versículo 8 de Mateo 6 dice, antes que pidan, el Padre sabe todo lo que ustedes necesitan, entonces vosotros oraréis así. Entonces quiere decir que si yo hago oración, ya está todo. Ahí está todo. Hay una prédica en YouTube, búscala cómo tenemos que orar. Ahí explico paso a paso el trasfondo de todo lo que significa el Padre Nuestro. Cuando ustedes entren en ese mundo maravilloso, se van a dar cuenta del gran respeto que hay que tener por eso y no por una falsa doctrina. ¿Qué es una falsa doctrina acá? Levadura. ¿Qué hace la levadura? Hincha. Apariencia. Parece una iglesia grande o hinchada, pero resulta que no hay palabra. Eso es una levadura y esa es una falsa doctrina. Un ejemplo, en 1 de Juan capítulo 1, referente a la doctrina, ya que el proverbio dice para entender sabiduría y doctrina, el concepto número 2, dice el versículo 9 al 10 en 1 de Juan. Dice, cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo. ¿En qué hay que perseverar? En la doctrina de Cristo, no en la doctrina de ningún hombre. En la doctrina de Cristo, dice. El que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y en Mateo capítulo 28, versículo 20, ahí dice, vayan, en el versículo 19 dice, y hagan discípulos. Pero en el versículo, bautizándolos, en el versículo 20 ya dice, enseñándoles mi doctrina, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el final del tiempo. Pero ¿qué quiere que enseñen? Mi doctrina. Y vemos en Hechos capítulo 20, versículo 7, que ellos seguían la doctrina de Cristo y dice, el primer día de la semana se reunían para partir el pan y para dar una prédica. Pero ellos se reunían por la doctrina de Cristo y la obligación cristiana era partir todos los domingos el pan, porque Él había resucitado el primer día de la semana. Y lo vemos Jesucristo en Lucas capítulo 24, en los primeros versículos que Él resucita, va al encuentro de los discípulos que volvían atrás en Maús, pero en el versículo 30 y 31 dice que lo reconocieron cuando Él partió el pan. Entonces mucha gente no sabe que Jesús al resucitar también partió pan, pero cuando partió el primer día de la semana. Entonces, ¿cuál es la doctrina de Cristo? Partir el pan del primer día de la semana. Ahora que no lo hagan, bueno, el libro viejo, yo también lo hacía, yo seguía el libro de mis pastores que me enseñaron, pero cuando me encuentro con el libro de la verdad y la sabiduría, como tenía Salomón en los proverbios, uno tiene que hacer lo que la Biblia te dice. Pero por supuesto, es como decir, no podemos hacer que la Iglesia Católica deje de pedir el milagro a María, y no, porque ya es una doctrina. Entonces no podemos hacer muchas cosas como cambiar la doctrina evangélica de que solamente la Santa Cena es solamente el primer domingo de cada mes. En ningún lado está escrito en la Biblia, pero sí está escrito que es todos los domingos, etcétera, etcétera. Entonces eso es doctrina falsa o doctrina verdadera. Cada uno toma y elige qué va a hacer. Entonces vemos que Jesucristo en Juan capítulo 7 versículo 18 dice, los que aman por su propia cuenta, su propia vanagloria busca, o sea, doctrina. Pero los que buscan la justicia y la verdad, Él era la verdad, seguirán la doctrina de Cristo. En el versículo 10 acá de 1 de Juan 1 dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, o sea, ¿cuál es la doctrina? La de Cristo. La doctrina de Cristo en el nuevo pacto es sí o sí su pan y su sangre. Pan y sangre. Pan para ser resucitado, sangre para perdón de pecado. Hasta que Él venga, dice, anunciamos su muerte y resurrección, 1 Corintios 11, 26. Hasta que Él venga. Esa es la verdadera iglesia de Dios. Si alguno dice, viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Es fuerte. Si alguno viene con una falsa doctrina, que no es la doctrina de Cristo, ni siquiera lo recibas en casa, dice acá. Entonces, ¿qué pasa en este tiempo? Yo, por ejemplo, si invito a mi iglesia, un ejemplo, a salmistas muy conocidos que ustedes conozcan, no sé, podría decir algún nombre
Por ejemplo, a mí en San Marcos, un ejemplo, y lo traemos. Entonces, porque ese día domingo lo trajemos a él, no olvidamos del cuerpo y la sangre, no le damos, porque están entretenidos en el show. No, bienvenidos sean los músicos, los cantantes que adoran al Señor, pero apenas cante una mitad, en medio, en alguna forma, le tengo que poner en primer lugar al cuerpo y la sangre de Cristo, porque eso me manda la Biblia. Entonces, una falsa doctrina es olvidarnos ya del Señor, de su cuerpo y su sangre, y entrar a un show. Y eso ya es una falsa doctrina. Pero ¿cuándo sí es una verdadera doctrina? Cuando disfrutamos de la adoración, de la alabanza, o de un pastor invitado, pero rápidamente ponemos en primer lugar el cuerpo y la sangre. Así que anoten Hechos 27 y todo lo que le estoy hablando. Igual esta prédica queda en YouTube. Ahora, presten atención. En Juan capítulo 2, acá habla de la doctrina. En Juan capítulo 2, vemos los versículos 15, 16, 17 y 18, en donde se enoja, el Señor saca un látigo en el templo. ¿Y por qué se enojó? Porque dijo, el celo por mi casa me consume, porque había falsa doctrina. ¿Qué habían hecho ya en la doctrina los fariseos por la levadura? Se pusieron a vender en el templo. A ver, ¿cuánta iglesia conocemos que venden dentro de la iglesia? Que venden. Falsa doctrina, doctrina de hombre. Por eso que dice Proverbios, para entender sabiduría y doctrina. No puedo vender dentro de la iglesia, porque es una falsa doctrina, no es de Dios, el celo por mi casa me consume. Y eso lo dice en Juan 2, como también lo confirma el Salmo 69:9. Ahí el Señor es claro bíblicamente. Vamos a otro paso más. Ahora viene otra parte. Vemos que el Salmo capítulo 1, versículo 2 dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Vamos a hablar de la prudencia. En Mateo capítulo 10, versículo 16 dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudente. ¿Qué significa prudente? Astuto. Sed pues prudente como serpiente y sencillo como paloma. Sencillo como paloma, pero habla que seamos prudentes, que tengamos mucho cuidado con muchas cosas. Yo en muchas áreas soy prudente. Por eso muchas cosas, en la radio también, para no confundir a nadie, digo, bueno, vayan a la iglesia, ahí damos una prédica extensa, en el sentido edificante, en donde yo me voy a expresar más porque sé que son mis ovejas. Yo no quiero confundir a ninguna oveja de acá, de todos los que están escuchando la radio. Por eso que tomen el papel y la lapicera, porque si alguien va a discutir con alguien, que discuta con Dios, no conmigo. Yo no le voy a dar nada que no es escrito en la Biblia. Entonces hay un enfrentamiento con el Espíritu Santo de Dios. Pero la Biblia nos dice que el que le falte el respeto al Espíritu Santo de Dios no tiene perdón ni en esta vida ni en la venidera. Entonces tenemos que respetar lo que está escrito en la palabra de Dios y no caer en falsa doctrina. Pero acá dice que seamos prudentes. ¿Cuándo somos prudentes? ¿Cómo? Porque son enviados, dice, a lugares donde hay lobos. Y eso sabemos que hay muchos lugares. Uno de repente va a un lugar, hace una prédica que es fuerte, como Jesucristo dice en Juan 6:60, dura esta palabra, ¿quién podrá oírla? Y después te atacan como Jesús o te quieren expulsar, ya sea de una iglesia, de una radio, de un programa de tele, etc. Así le expulsaban a Jesús. ¿Pero por qué le expulsaban? Porque él predicaba la verdad. Sin embargo, el chamullador quiere quedar bien con todo. Y acá no se trata de quedar bien con todo. La Biblia y la Sagrada Escritura es tratar de edificar al pueblo de Dios, pase lo que pase, y quedar bien con quién. ¿Cuál era el espíritu número 7 de Dios en Isaías capítulo 11? El temor de Dios, tener temor ¿de quién? De Yahweh. Vamos a otro ejemplo más referente a la prudencia. Este es muy fuerte. Mateo capítulo 25. ¿Qué dice en Mateo capítulo 25? Ahí Jesucristo hace una parábola. Esta parábola nos hace enseñar lo que dice acá el proverbio. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Entonces, ¿qué vemos acá en Mateo capítulo 25? Dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes. El proverbio nos habla de prudencia. Y que el proverbio son de Dios, que guía el Espíritu Santo, los escribía Salomón. Pero ¿qué nos está diciendo ahora el proverbio? Que seamos prudentes. ¿En qué? En todo, hasta en la doctrina, etc. Entonces el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir a quién, al esposo. Y ahí entra la boda del Cordero de Apocalipsis 19. ¿Quién estará ahí? Solamente los que son prudentes. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Los proverbios hablan de sabiduría y hablan de prudencia. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasó con las prudentes y las insensatas? Yo siempre hago una pregunta a propósito. A ver, ¿quiénes se durmieron? ¿Las prudentes o las insensatas? Y toda la gente, el cuerpo dice, se durmieron las insensatas, pastor. Y yo digo, cállense ni estudien más. Se durmieron todos, tanto las prudentes como las insensatas. El versículo 3 dice, las insensatas tomaron su lámpara y no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite y su vasija juntamente con la lámpara. Y tardándose el esposo, cabecearon todas, dice el versículo 5, y se durmieron. ¿Quién se durmió? ¿Qué dice la Biblia? Que toda la iglesia se va a dormir.
Va a llegar un momento que la iglesia se va a dormir. Pero no acá hay un mensaje, dormí tranquilo, como dice el santiagueño, el Salmo 4.8, que es el que más le gusta. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Y tardándose, todos durmieron, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, y salieron a recibirle. Pero ¿qué pasó? Las que estaban dormidas, que eran las prudentes, tomaron aceite. O sea, yo puedo dormir tranquilo, o por ejemplo, vos te vas a dormir tranquilo, ¿y por qué? Porque escuchaste palabra de Dios. ¿Y qué es lo que recibís en la palabra de Dios y cuando vas a la iglesia? Recibís mucho el Espíritu Santo de Dios, tenés que ser luz. Nosotros somos la luz para encender esa luz, para que cuando venga el Señor. ¿Y eso qué es? Un acto de prudencia. A eso nos lleva la palabra a ser prudentes. Entonces vemos que acá ser prudente, como la palabra de las 10 vírgenes, es justamente acumular aceite, mantenernos con el Espíritu Santo de Dios. No ser insensato, volver atrás, o sea, no pasa nada, porque el Señor puede venir en cualquier momento, como dice acá la Biblia. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo termina la historia de la parábola de Mateo 25? Termina que las prudentes entran a las bodas, pero se cerró la puerta. Pero luego vinieron la insensata y golpearon la puerta. ¿Pero qué le dijo el Señor? Apartados de mí, no los conozco. Y el Señor nos manda que velemos y que nos mantengamos. Ahora viene otro ejemplo muy fuerte acá. Y acá, a todos aquellos que ven en YouTube o a los que critican, sí, dicen, pastor, pero ¿hay pastoras en la iglesia? ¿Puede haber pastoras en la iglesia? Bueno, presten atención acá. En Tito capítulo 2, de versículos 2 al 6 dice, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Salomón, que es la sabiduría de Dios, habla de prudencia, como de la parábola de las vírgenes. Acá que dice, ¿qué significa ancianos? Ancianos son aquellos que conocen la palabra, que están encargados en la iglesia como pastores, obispos, etc. Pero acá habla del pastor, y todo el mundo discute en YouTube, en el feo iglesia que no dejan a las pastoras hablar. Y bueno, con este texto se acaba esa discusión, por eso queda en YouTube grabado y en el Facebook. Entonces dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Y ahora, ¿qué dice en el versículo 3? Las ancianas, o sea, las pastoras. Dice, las ancianas, que es las pastoras, asimismo sean reverentes en su parte, no calumniadoras, no esclavas del vino. Ahora, dice maestra. ¿Cómo maestra? ¿Cómo maestra? Entonces, ¿a dónde lo lleva la Biblia? A 1 de Timoteo capítulo 2, que es el versículo que todos discuten. Entonces yo voy a ir a 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 11 al 12, dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Entonces ese versículo lo tomaron al literal sin una explicación y dijeron, no, ninguna mujer puede predicar ni... No, está hablándole a la iglesia, pero está hablando a una iglesia, no está hablando a la iglesia, a las pastoras ni a las ancianas, está hablando a la mujer, a la oveja que va a escuchar. Pero acá vemos que el mismo Pablo que escribe a Timoteo, que escribe en Tito, que es el mismo que escribe las epístolas, habla de las pastoras. Dice, las ancianas, pero dice que sean maestras del bien, que enseñen. Que enseñen, dice el versículo. ¿Qué versículo? El 4. ¿Cómo que enseñen? Si dice en 1 Timoteo 2:12 dice que la mujer no puede enseñar. ¿Y por qué acá dice que sí enseñan? Porque estas son pastoras, las pastoras sí pueden enseñar. Las que no pueden andar haciendo que sí pueden enseñar son las que no estudiaron ni son mujeres de pastores, de ancianos, porque aquí habla de un anciano y de un pastor. Y saludo y bendigo a mi esposa Melanie, que es pastora, y este pasaje el Espíritu la defiende, y ella es pastora pero con la frente en alto y tiene que enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Eso tiene que enseñar también, y a sus hijos, y toda la Biblia nos enseña como textos bíblicos cómo se tiene que manejar para dar esa sabiduría y esa inteligencia. Entonces, ¿qué vemos acá? Que queda al descubierto que la mujer sí puede enseñar. ¿Pero qué mujer dice acá puede enseñar? La que es pastora, la anciana, porque hay ancianos y porque hay ancianas. ¿Y por qué dicen que no? Porque falsa doctrina, por falta de conocimiento y escudriñar la Sagrada Escritura. Por eso en Juan 5:39 Jesús dijo, si no escudriñamos, no habrá salvación. Hay que tener mucho cuidado. Por eso se caen en murmuración, en comentarios falsos, etc. En el versículo 5, a ser prudentes. ¿Qué tenía que enseñar la anciana, la pastora? Enseñarles a los maridos, a sus hijos, a las mujeres, a ser prudentes. Y luego dice, en el versículo 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. ¿Qué tenemos que enseñar a los jóvenes? Que sean prudentes. ¿Qué estoy enseñando yo entonces a través de la radio? Estoy enseñando a través de este proverbio. ¿A qué? A que ustedes tengan sabiduría, a que tengan la verdadera doctrina que es la de Cristo y al mismo tiempo que sean prudentes.
Y ahora con este texto voy a orar en estas palabras, porque luego el Espíritu Santo de Dios me da una palabra para el final. ¿Qué palabra me da para el final? Justamente lo relacionado con ¿qué? Con la sabiduría, la doctrina y la prudencia. Así que, queridos hermanos, voy a orar en esta palabra que sé que es de bendición para todos ustedes que están del otro lado. Bueno, gracias Padre porque estamos acá compartiendo de tus proverbios, guiado por tu Espíritu Santo. Y nos hablaste en este día de sabiduría, nos hablaste de doctrina y de prudencia. Y eso es lo que tú has querido que se le comparta a tu pueblo. Por eso el proverbio dijo, los proverbios nos están diciendo para entender sabiduría, doctrina y prudencia. ¿Saben qué? En Santiago capítulo 1, en el versículo 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Pero qué tenemos que pedir? Sabiduría. El rey Salomón, cuando el Señor le dijo, pídeme lo que quieras y te lo daré, él le pidió sabiduría, y acompañado de esa sabiduría le vinieron por añadidura todas las bendiciones habidas por haber en la economía. En Mateo 6:33 dice, buscando el reino de Dios y su perfecta justicia, todo vendrá por añadidura. Acá vemos que él buscó sabiduría, y yo quiero compartirles sabiduría de Dios en este tiempo a través de los proverbios. Eso es referente a la sabiduría. Si alguno quiere sabiduría, dice que se la pida a Dios. Yo le he pedido a Dios, y Dios me llenó de su Espíritu Santo. Y por haberle pedido a Dios fue arrebatado al tercer cielo, literal, no en visión. Y eso fue algo maravilloso. Eso es algo maravilloso en donde el mismo Señor me llena de su Espíritu Santo para venir a compartir, no solo en mi iglesia, sino en la radio, en donde esté parado, porque somos sal en la tierra que pisamos, y esa sabiduría nos es dada para compartirla, no para guardarla. No se puede guardar la luz, dice en Mateo 5, 14 y 15. Ahora vemos que, referente a la doctrina, en Isaías capítulo 29, 24 dice, y los extraviados de espíritu aprendan inteligencia, y los murmuradores aprendan doctrina. ¿Saben por qué dice los murmuradores aprendan doctrina? Es como dije hace un momento referente si existe o puede haber o no puede haber pastor. Los murmuradores dicen que no, porque no estudian ni conocen, pero murmuran como los fariseos sin conocimiento. Pero el que tiene conocimiento se calla la boca, y si se calla la boca dice, no sé, tendría que escudriñar, porque no vaya a ser cosas que me equivoque por decir algo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Para eso hemos visto que en Isaías 11 está el espíritu de consejo que le he dado a los hombres de Dios. ¿Para qué? Para que si querés un consejo, pedíselo a un hombre de Dios. No le pidas a cualquiera. Entonces vemos que cuando Pablo hablaba de que la mujer no puede enseñar, se refería a la mujer que no tiene el cargo de pastora. Pero el que tiene el cargo de pastora sí puede enseñar, y lo hemos leído y están los textos bíblicos. Luego nos dijo prudente el Espíritu Santo en este día. Y en Proverbios 10, versículo 13 dice, en los labios del prudente se halla sabiduría. ¿Por qué? Refrena su lengua. Porque muchos murmuran con lengua erróneamente. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas de falto de cordura. El falto de cordura no tiene temor de Dios, pero en los labios del prudente hay sabiduría. Y queridos hermanos, yo he usado mi labio a través del Espíritu Santo para compartir con todos ustedes que están del otro lado la sabiduría de Dios, la doctrina de Dios y los consejos de prudencia de Dios. El jueves que viene, en la siguiente enseñanza, vamos a seguir adelante con el proverbio. Y van a ver qué maravilloso es el mundo de los proverbios de Dios, inspirados por el Espíritu Santo de Dios, en donde van a aprender muchísimo. Y eso es lo que Dios quiere, que aprendan mucho. Desde ya le bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Y aquellos que por primera vez están escuchando esta enseñanza y todavía no aceptaron a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, te pido que digas estas palabras conmigo. Padre, hoy me arrepiento de corazón por haberte ofendido y acepto a Cristo Jesús en mi corazón como mi Señor y Salvador. Te pido me inscribas en el libro de la vida y pongo mi vida en tus manos para aprender de tu sabiduría y de tu consejo. En el nombre de Yeshua, amén. Queridos hermanos, le voy a poner el sello a esto que hemos compartido, ¿sí? El sello le voy a poner porque no están dos o tres en su nombre reunidos, ya que hay muchos reunidos del otro lado. Todo lo que pidamos en oración, dice, en oración el Padre nos va a conceder. Y Jesús dijo, vosotros oraréis así. Vamos a orar al Padre.
para que nos dé sabiduría, para que nos dé una buena doctrina y para que seamos prudentes. El Señor nos dijo en su oración: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dános hoy. Perdona nuestros pecados como también perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentaciones, mas líbranos de todo el mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Reconocemos tu reinado, Señor, y que Cristo Jesús nos ha librado de todo mal. Bendecimos a Yahweh, al Padre, al Hijo, a Yeshua y a su Espíritu Santo, porque de Él vienen las bendiciones, Padre, para nuestras vidas, para nuestra familia, para nuestra iglesia. Declaro que todos seremos bendecidos en todas las cosas, que tendremos buena salud como es propiedad de nuestra alma a través de tu palabra, porque tú eres nuestro pastor y nada nos puede faltar. En vez de pradera nos hace descansar, en agua de reposo nos pastoreará, confortará nuestras almas y nos guiará por senda de justicia por amor a tu nombre. Y aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estás con nosotros. Tu vara y tu callado nos infundirá el aliento y aderezas mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Unge nuestra cabeza con aceite, nuestra copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestras vidas, y en la casa de nuestro Padre eterno moraremos por todos los siglos con Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, y la familia de la fe. Queridos hermanos, somos la familia de la fe y los bendigo en el nombre de Yeshua a todos vosotros. Ha sido un placer, queridos hermanos, compartir esta enseñanza. Ahí veo que a través del Facebook nos está saludando mi querida esposa Melanie, y está compartiendo la palabra, y les saludo a todos. Les saludo también a mi mamá Graciela Gómez, a mis hermanos, a toda mi familia de Tucumán que han bajado la aplicación de la radio. Yo les mandé un mensaje: busquen mi radio Argentina y ponen Misión 2000, y de cualquier lugar del país nos escuchan. Así que shalom y bendición de vida para la gente de Tucumán, y gracias por todo. Queridos hermanos, soy el pastor Ángel Ferreira, y junto a mi querida esposa Melanie hacemos este programa Juan 10:26, las ovejas oyen mi voz y me sigue. Me siento raro porque no está mi esposa, pero sé que está del otro lado, está compartiendo. Te amo, amor, te bendigo, y está ahí cuidando a nuestros bebés que pronto van a llegar ahí, que está la cigüeña en camino, como dicen algunos, pero el Señor está trabajando en esa gran bendición en el nombre de Yeshua. Así que desde ya compartan la enseñanza. Yo me quedo acá, tengo ya 10 minutos hasta las 11, así que empiecen a mandar mensajes de texto al 1131 56 60 76. Paz, shalom, bendecida vida para todos. No se olviden, el Proverbio 15 nos dice que la respuesta blanda apacigua la rencilla. Y como siempre les digo, ¿están preparados para más? Shalom, bendecida vida para todos. Bueno, querida amiga, vamos a una tanda publicitaria. No, ahí nomás vamos a cortar. Vamos a cortinar con un tema de mi esposa y ya nomás entro, no cortamos. Seguimos en el aire, seguimos en el aire. Muy bien. Bueno, shalom, bendecida vida para todos. Compartan esta enseñanza, va a estar en YouTube también, buscando como Pastor Ángel Menéndez Ferreira. Acá mi esposa nos está saludando del Facebook, dice: bendiciones, amor. Extraño estar compartiendo con todos en la radio. Hermosa palabra de vida, shalom. Amén. Bendiciones. No se olviden, nos congregamos todos los domingos de 17 a 19 horas.